Muy buenas tardes, son las 2:04 p.m. Está en sintonía de BN Radio, la 104.9 FM en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Les recordamos que estamos bajo la dirección general de Lenín Dávila, dirección de programación Carlos Chávez, producción del espacio, mencionamos al compañero Ricardo Miranda en los controles y David Navas allá también en la dirección de la transmisión en streaming. Estamos en vivo en todo el país a través de los diales: en Caracas la 104.9 FM, en Táchira a través de la 101.7 FM, en el sur del lago a través de la 101.7, en Aragua a través de la 102.5 FM, en Anzoátegui 99.3 es el dial por el cual nos puedes escuchar en el estado de Anzoátegui, en Monagas, en la ciudad de Maturín, a través del 88.1, en Trujillo, en Portuguesa, en Barinas y en Apure, a través de la 89.1 FM, y en Nueva Esparta, a través de la 106.5, y en Carabobo, a través de la 92.7 FM. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Circuito BN Radio en Instagram, YouTube, X, Telegram, Twitch, Facebook y nuestro portal web. También nuestras compañeras de las redes sociales, nuestras amigas que están llevando la frecuencia, están llevando la rutina de la programación de BN Radio. A todas ellas, muchísimas gracias, porque son las que actualizan los estados, las publicaciones de la emisora. Bien, le decíamos que está en sintonía de En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Hoy tenemos formato especial porque es una invitada especial, y también porque está acá con nosotros en el estudio Geraldine Colotti, periodista y también escritora italiana. Viene con varias de sus publicaciones. Voy a mostrarlas acá a nuestra compañera de las redes sociales, que está justamente a esta hora grabando uno de los estados, para avisarles a ustedes, para que les llegue notificación, que nos siguen a través de @Circuito BN Radio, de que está ya al aire En Contexto Radio. El espacio de los dinosaurios, la cura y el machete, 100 años de Frantz Fanon y Malcolm X. Estaremos hablando sobre sus publicaciones y también sobre la actualidad de la vida cotidiana en Europa, cómo se ha venido precarizando las condiciones en el viejo continente, a pesar de que existe una narrativa de que persistieran algunas condiciones de vida confortable que parece que ya son parte del recuerdo, y que se han deteriorado en función de los estándares que venían viviendo hasta hace poco en Europa. Así que bueno, pendiente de nuestras redes sociales. Y bueno, damos la bienvenida a Geraldine Colotti. Bienvenida, Geraldine. Muchas gracias, Carlos. Siempre un placer estar aquí con ustedes, porque uno puede sentirse de verdad útil contando la verdad, porque esto es un gran tema en Europa, en Italia, con el genocidio en Palestina, el genocidio más televisado de la historia, pero el más ocultado. Saltan todas las apariencias de la supuesta democracia burguesa, porque los espacios para decir la verdad, para gritar al mundo que lo que está pasando es algo que ya está destruyendo la humanidad, bueno, no hay este espacio, porque los periodistas son todos bien arrodillados a su dueño, siendo la información una mercancía que responde a nivel global a su dueño, al grande monopolio de la información. Geraldine, a veces es importante, muy potente, conocer la realidad de algunos ámbitos o regiones, en el caso de Europa y de Italia, a través del testimonio directo de las personas, pero también a partir de las cosas sencillas y cotidianas. En el caso de Italia, tu vida rutinaria, cotidiana, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto se ha precarizado? ¿Cuánto ha sido también el impacto de decisiones en el ámbito político, militar de Europa, en función de la guerra que están haciendo en contra de Rusia, alineándose también en función de la estrategia de los Estados Unidos de una guerra de aranceles suicida para la economía europea en contra de China? ¿Cómo ha impactado esto en la vida de las personas y cómo han reaccionado, si es que han reaccionado? Ha impactado muchísimo, porque ya desde que existe la Unión Europea, son instituciones que están al servicio del gran capital internacional. Entonces impone
ajustes estructurales, como lo llaman ellos, que significa siempre recorte aún más pesado para la clase popular de sus derechos, los derechos que nosotros hemos conquerido con muchísima lucha en el gran siglo de lucha que pasó en los años 70, donde nosotros intentamos tomar el poder hasta con las armas, quedamos con un saldo de más de 5.000 presos y presa política. ¿Eso en Italia? En Italia, sí, en Italia por 2 años, cuando en 1982, el año de la masacre de Cantaura, ¿no? Aquí del cual hablamos en este libro, nosotros, la organización de la cual me honro de haber sido parte de la Brigada Rojas, secuestró un alto general norteamericano. Bueno, vinieron los gringos, se dieron la orden al Estado. Ustedes eran lo que en la actualidad catalogarían desde la Unión Europea, Washington, una supuesta organización terrorista. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo se reivindicaban ustedes? Eran las Brigadas Rojas, ¿no? Claro, no éramos guerrilleros, marxista-leninista, comunista, entonces que luchamos para sacar del poder lo que renden inhumana a la humanidad. Seguramente para algunas personas que estarán sintonizando el programa o escucharon así por accidente, que ya, ¿cómo que en los 80 y 90 en Italia había una organización armada o había algún tipo de disputa por el poder por la vía armada, guerrillera? Porque tienen el imaginario, bueno, de una Europa en convivencia pacífica, democrática, pero no en cuenta de este tipo de contradicciones. Claro, nosotros nacimos en los primeros años 70, hasta que nos llegó las grandes reestructuraciones internacionales que nos encontró impreparados, porque por supuesto éramos jóvenes, que a pesar que duramos tanto, porque tenemos consenso de masa, pero no éramos, digamos, refinados políticos. Entonces, evidentemente, hemos hecho errores. Así como se acabó aquí la guerrilla contra la democracia camuflada de la Cuarta República, se acabó también en nuestro país, pero no sin tortura, no sin, digamos, represiones muy fuertes. Te digo, la mayoría de los 5.000 presos y presas políticas han sido condenados a pena larga, como la mía, que eran 27 años o más, a la cadena perpetua. El mismo mecanismo que hemos visto extenderse desde Italia a otros países de Europa donde todavía ha habido guerrilla también, esto no se sabe porque ha sido ocultado, pero que vemos hoy en Perú. Es la legislación, la ley especial contra el enemigo, así la llaman, que es digamos, un conjunto de medidas para impedir la libre expresión a lo que ellos consideran peligroso, como hoy consideran peligroso cualquier forma que no sea arrodillada al gran capital internacional. No por casualidad, 2015, el demócrata Obama, definió a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria, porque la amenaza del ejemplo. Ellos no quieren que en estos siglos los pueblos retomen el camino de dignidad que el comunismo en el siglo pasado había impuesto. Geraldine, pero mientras avanzan todo este tipo de estrategias para criminalizar, para cortar, para obstaculizar los medios de expresión y de movilización de los pueblos sometidos a algunas condiciones de precarización, en la actualidad, viniendo de Europa hace unas pocas semanas, ¿cómo está la vida, la calidad de vida de los europeos, los costos de los alimentos, las tarifas de la energía, del gas, cuánto cuesta llenar el tanque en Italia, llenar el tanque de combustible de los vehículos? ¿Cómo está la calidad de vida? Para los pobres es casi imposible, porque hay pobres en Europa, porque hay gente que dice que no hay, claro, que no hay pobres en Europa. No solamente hay pobreza extrema, gente durmiendo en la calle, pero lo que están aumentando, esto lo dice la estadística también que viene de la Unión Europea misma, aumentan lo que llaman el trabajo pobre, es decir, la gente que trabaja pero no puede vivir, duerme en la calle, duerme en el carro
o hay mucho desalojo porque no hay vivienda pública. Es decir, la precarización al extremo incluso del trabajo, porque sí. decir, bueno, tienen trabajo, no hay desempleo en Europa, Sí, pero el tema es la calidad del trabajo que tienen. Pero hay desempleo, el empleo que hay es muy precarizado, es de muy bajo salario. Nosotros en Italia tenemos los salarios más bajos de Europa y las impuestas más altas de Europa. ¿Cuánto gana? ¿Cuál es la cifra de ese sueldo bajo? Que seguramente alguien dirá, bueno, es más alto que el de Venezuela, pero en función de lo que tienen que pagar, de la calidad de vida, ¿cuánto significa eso para que puedan resolver sus necesidades? Sí, antes de todo nosotros no tenemos el sueldo mínimo. Hay fuerza, digamos, progresista y hasta un poco más radical que están poniendo, en fin, que un salario mínimo, que no se puede explotar el trabajo menos de 9 euros por hora. Claro, uno no puede imaginar una comparación porque el costo de la vida aquí en Italia es determinado por un alto costo de los servicios, de la vivienda, de la privatización de todos estos servicios. Te digo, muchos de nosotros que son pobres ya no se curan porque permitieron con una ley que se llama Intramenia que los grandes médicos, digamos, los jefes del médico, haga su negocio en la estructura pública. Entonces, la gente que quiere curarse con la estructura pública, y nosotros tenemos una de las sanidades más importantes de Europa, ya no lo puede hacer porque hay lista de atenta, pero si lo hace privatamente, por supuesto, ya en el mismo día o el día después lo hace. Ya los dientes nos lo curamos desde mucho tiempo porque cuesta más de un apartamento. Hay gente que dirá, bueno, pero ¿por qué Carlos y en Contexto Radio están hablando sobre situaciones cotidianas en Italia y que tiene que ver eso también con el análisis geopolítico? Pero es importante porque ahí se expresa el impacto de las decisiones políticas de la dirigencia no solo en Italia, sino también en Bruselas, y cómo al mismo tiempo estas se expresan en el alineamiento que han tenido desde la Unión Europea con las estrategias de Washington, de los Estados Unidos. Porque si hubiese una Europa, una dirigencia europea con un sentido común, con al menos las condiciones bien puestas sobre lo que le conviene o no a sus países en función, incluso apartando el tema ideológico, porque puede ser una extrema derecha que tenga en cuenta los intereses de los europeos, pero ni siquiera eso está planteado en la actualidad. Y en esa falta de decisión en función de los intereses de los europeos y de salvaguardar su estilo de vida, está expresándose esta situación que nos está escribiendo Geraldine Colotti cuando son las 2:17 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 FM. En ese tipo de situaciones, en esa expresión cotidiana de cómo se ha precarizado la vida de los italianos y en mayor o menor extensión al resto de Europa, se expresa también las consecuencias de las decisiones geopolíticas y al mismo tiempo se expresa la condición o las características de la conciencia de la población que cómo está gestionando o asumiendo este tipo de impacto en su calidad de vida. Se queja, se expresa, se queja pero no sale a las calles, tiene miedo, está sugestionada por un discurso del terror, cree que esta es la consecuencia o el sacrificio que hay que hacer porque hay que enfrentar una amenaza superior, que es el caso de Rusia, que quiere llegar a invadir el resto del continente, llegar hasta Lisboa. ¿Cómo se está expresando la conciencia de la gente esta situación que nos está describiendo? Porque es importante lo que tú estás diciendo, es importante discutir, porque la Unión Europea es su sistema de democracia representativa. Nos lo han vendido como el mejor de los mundos posibles, donde no hay pobreza, como decías tú, donde hay democracia. Pero vemos hoy que la máscara del gran capital internacional ya se cayó con la llegada de Trump, que te dice de frente que los pobres tienen que morirse todo y que lo único suprematísticamente que tiene que sobrevivir son el puñado de ricos que hemos visto alrededor de él. La Unión Europea, que ya había impuesto medidas para planes de ajuste estructural para que el balance, dice ellos, ¿no?, sea en paridad, sea en positivo,
Ahorita, este dinero que entregan en cambio de planes de ajuste estructural lo devuelve para la guerra, porque Trump impuso que se aumente la contribución de la OTAN a un porcentaje hasta el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo impacta eso en la vida de las personas? Todo. ¿De dónde hay que sacar dinero para elevar al 5% claro, el por PIB supuesto, en inversión en defensa? De lo que ellos llaman gasto público, de los impuestos, de crecimiento también de un acondicionamiento, digamos, de una subalternidad que es ideológica, porque ellos quieren que tú consideres que no hay alternativa. Esto es cuando tú hablas, con razón tú pides qué reacciones hay. La gente, bueno, sí, no, por supuesto, se están todos dando cuenta de cosa es la Unión Europea, se están todos dando cuenta también de la trampa en la cual hemos caído con esta ex izquierda que dejó un vacío total de radicalidad diciendo que no hay alternativa al capitalismo, ¿no? Pero en el mismo tiempo no está organizada. No hay ni una conciencia extendida que se necesita luchar, ni una unidad que pueda reaccionar a la fragmentación, a la balcanización que ha seguido a todos esos años de derrota. Claro, los jóvenes palestinos de tercera generación están despertando un poco los jóvenes, pero... Tercera generación de jóvenes palestinos en Europa. De jóvenes árabes en Europa, sí, incluidos los palestinos que están ahí. Son los que están llevando sí, el espíritu de estas movilizaciones. De movilizaciones, pero por supuesto, si no hay una síntesis que solo un partido comunista, para mí, como hemos hecho antes, puede hacer, es que sea capaz con inteligencia de sacar los caciquismos, de sacar los dogmatismos y todo eso, no se puede, porque la lucha de movimiento, el movimiento puede resistir hasta 2 años, 2 meses a veces, pero después se acaban, sobre todo porque hay la guerra mediática y la criminalización, pero también hay una opresión concreta que utiliza la misma herramienta que utilizaban contra nosotros, claro, por ahora no llegaron a la tortura, pero llegan a criminalizar, a imponer multa, por ejemplo, de hasta 50.000 euros, que un pobre que vive en una familia, ¿cómo hace para pagar? Arruina la familia. Entonces, el consenso que hay alrededor de estos actos de rebeldía... Esa multa que me estás describiendo es de hasta 50.000 euros, ¿aplicaría en qué caso de infracción? Bueno, una manifestación, algo que ellos consideran ilegales y... Es decir, manifestarse en por contra Palestina, del genocidio, claro, en solidaridad con Palestina, claro, en rechazo a las matanzas de Israel en la Franja de Gaza, es una expresión criminalizada en el contexto europeo. Totalmente, no es decir, esta prenda Italia, que llevas que es Palestina, si la llevas en Roma te no multan. solamente, pero cómo se juntaron los sionistas, se juntaron con los nazistas y son fuertes. Ha habido camaradas que han sido agredidos, ellos siempre desde el nazismo histórico utilizan esto que llamamos el escuadrismo, ¿no? Para agredir, son cobardes, se ponen en 20 para agredir un compañero o una compañera cuando vuelve en su casa, está solo. Este episodio desde Alemania hacia Italia se repiten, porque al mismo tiempo que han criminalizado a la extrema izquierda, digamos la izquierda radical, la poca que queda, en el mismo tiempo han blanqueado a los nazistas, que ni siquiera lo podemos llamar nazista, porque ellos hacen un screening de todos los periódicos. Cuando se le llama fascista, te hacen un juicio y te saca dinero. Incluso referirse a la matanza, al genocidio por parte de Israel en contra de los palestinos es calificada en el contexto europeo también como alguna acción o crimen de odio o antisemita. Sí, sobre todo el chantaje. Decir, no estoy de acuerdo con que maten a los niños en Palestina, sería antisemita entonces sí, prácticamente. Pero, una posición de humanidad sí, es antisemita. Pero tampoco lo puede decir públicamente porque no hay periódico que te permita, ahorita un poquito porque era demasiado, pero por una noticia que hablan de masacre, no hablan de genocidio, pero una noticia que dan en ese sentido. Hay 10 noticias positivas de lo pobre Israel, entre comillas, que ha agredido. Bueno, ya masacre, que diga masacre es un avance, porque en el relato o la narrativa
favorable a Israel siempre se menciona la guerra de Israel contra Hamas, Sí. prácticamente igualando en una condición de conflicto al pueblo desarmado de Palestina, también por extensión criminalizándolos a todos como supuestos militantes de una organización armada que ellos consideran que es terrorista, y prácticamente así justificando toda la acción de devastación razón sobre el pueblo palestino. Pero todo se tiene, porque si tú borras la inconciliable contradicción que hay en la explotación del capital sobre el trabajo obrero, evidentemente piensa que dando ayuda al capitalista, esta ayuda llega al obrero, cosa que no es verdad. Así, de la misma, tú borras la asimetría que existe entre una ocupación, entonces, que provoca un genocidio, y los palestinos, que son un pueblo que tiene su tierra, pero que son ocupados. Pero esto, si tú, claro, viene considerado una guerra entre Hamas. Esto del hurto, del robo del lenguaje, de concepto para declinar la lucha de clase, es una de las cosas que se ha impuesto en Europa. Por eso que llegaron el Parlamento Europeo a votar hasta 3 resoluciones que dicen que el comunismo, el nazismo son igual. Pero justamente, la República Checa... No te me adelantes porque justamente ese es el tema que quiero revisar contigo ya cuando son las 2:25. Vamos a hacer una pausa. Ricardo Miranda preparando ya el tema para este inciso esta pausa que vamos a hacer en este programa de En Contexto Radio con Geraldine Colotti, porque estas expresiones que nos impresionan de Europa, de acuerdo a este relato que siempre nos llega de un espacio democrático, un espacio civilizado, un jardín, como dijera Borrell, donde prácticamente todo es armonía, color y simetría, hay un esfuerzo por criminalizar al comunismo, al socialismo y al marxismo. Para quienes hemos tenido oportunidad de leer, de escuchar sobre las características de cada una de estas expresiones ideológicas, sabemos que son muy, muy diferentes, hasta opuestas. Pero en la actualidad existe un esfuerzo sostenido por tratar de equiparar a ambas manifestaciones políticas e ideológicas. ¿Cuál es la intención de esta confusión primero y de criminalización del comunismo, y por qué viene desde Europa, que se supone que es el espacio de las luces, el espacio de la democracia, donde vinieron estas ideas de la ilustración, toda ese buenismo, como dicen, esas expresiones positivas del mundo occidental que se nos han vendido? ¿Por qué desde Europa viene este esfuerzo? Pero bueno, son las 2:27. Regreso, nos va a hablar sobre eso Geraldine Colotti, nuestra invitada de hoy, periodista y escritora italiana. Señor Ricardo, a la pausa. 2:31 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio. Está en sintonía del circuito Venezuela News Radio, a través de la 104.9 FM en Caracas, pero también estamos en Táchira, en el sur del lago, en Aragua, en Anzoátegui, en Maturín, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta y en Carabobo, para quienes siguen la transmisión en streaming llevada por nuestro compañero Navas. Ahí ve la placa con todas nuestras señales en el interior del país. Estamos con Geraldine Colotti, periodista y escritora italiana. Estamos revisando con ella la cotidianidad de la vida en Europa, y ya decíamos por qué estábamos revisando justamente este tipo de cosas que pueden parecer sencillas, incompatibles con el análisis geopolítico, y también sobre una curiosidad, pero en Europa o su élite consideran que tanto el comunismo como el nazismo son la misma cosa, son una expresión supuestamente despreciable, que hay que rechazar y que hay que suprimir. Hasta ahora no están utilizando mecanismos violentos de otra época, pero a través de un proceso de sugestión, de legitimación, a través de las instituciones, se está avanzando en esa dirección. Entonces nos estabas adelantando de que hay países dentro de la Unión Europea, ese espacio de las luces, de la democracia, de la libertad, de las elecciones, en donde se está criminalizando las formaciones de ideología comunista. ¿Qué países dentro del bloque han avanzado en esa dirección de decir están clausuradas las formaciones políticas de carácter marxistas y comunistas?
Bueno, hay resoluciones que se han votado en el Parlamento Europeo que, como por casualidad, coinciden con el ataque a Cuba, a Venezuela, porque por ellos son, digamos, cualquier cosa que hagan, la revolución cubana, la revolución sandinista o la revolución bolivariana, de todo modo, por el sencillo hecho de hablar de socialismo, de reivindicar la resistencia de los pueblos del mundo, bueno, son dictaduras, porque ellos piensan, bueno, quiere que nosotros pensamos que derecha e izquierda son la misma cosa, y que se tiene que ser tibio para poder vivir en democracia. Entre tanto, por supuesto, la paz no hay paz con justicia social para los pueblos y nos impone la paz de la tumba, ¿no? Y hay países, Unión Europea empezó, pero hay países satélites que antes estaban en la Unión Soviética y que después de la caída de la Unión Soviética son laboratorios de todo lo peor de los peores, como y hacen peor de la Unión Europea misma, ¿no? Del Parlamento Europeo. La República Checa llegó a votar para decreto, porque ahí existe todavía un partido comunista, de poner fuera de la ley cualquier propaganda comunista, de ideología comunista. Entonces imagínense, uno puede ser aprendido, arrestado y puede terminar como como terminó la oposición en Ecuador, como terminó en los países satélites de Norteamérica y en América Latina. Hay países satélites en la Unión Europea que quiere adelantarse aún más. Esto es muy peligroso porque en Alemania, por ejemplo, el nazismo, que es donde la cuña del nazismo, Europa ha sido, sea la cuña del marxismo, sea la cuña del nazismo, del fascismo. Alemania, imagínense, en Alemania los partidos nazistas casi llegan al gobierno. ¿Cuáles son los argumentos de estas 3 resoluciones del Parlamento Europeo para decir que nazismo y comunismo son la misma expresión de una corriente ideológica que hay que suprimir? Bueno, ellos diabolizaron, no, se tiene que ver que ya no existe partido comunista que han sido votados en el Parlamento Europeo. Esto entonces permite que todos los tibios que están ahí, los ex socialdemócratas, que ahorita se convirtieron en una izquierda belicista, que votaron toda la disposición de la OTAN, que atacan a Rusia, considerando que el payaso Zelensky es el máximo de la democracia. En Zelensky creo que también está proscrito el Partido Comunista, más una decena de países, de partidos políticos de oposición. Claro, imagínate, estos payasos no hacen elecciones tampoco, entonces no tiene ni siquiera la legitimidad. Pero es el escudo de la democracia y la libertad de Europa. Así como el que nos cita Netanyahu, el escudo mejor de la democracia que a ellos les gusta. Merz dijo que ellos están haciendo el trabajo sucio. Claro, para la defensa de los valores de Occidente, cuando hicieron la guerra contra Irán. El mismo Biden lo dijo. Ellos lo dicen porque lo que cambió es que cuanto más descaradamente se cayeron toda la máscara, la burguesía, el gran capital internacional, se presenta de frente a los oprimidos diciéndole: usted tiene que morir, ¿no? Que sea migrante, que sea pobre, cuanto más los pobres son desarmados de concepto, porque a estos conceptos se le impide de utilizarlo, porque si no son dictadores. En Venezuela está diciendo la extrema derecha que aquí que Maduro está haciendo un partido único. Cuanto más partidos se presentan a las elecciones, pequeños, grandes y todo, esto no sirve. Cuba, solamente porque existe el Partido Comunista que gobierna, esto es dictadura. Claro, porque llegaron en todos estos años con la supuesta izquierda, que ya no es izquierda, a decir que derecha e izquierda eran igual. Entre tanto, el fascismo... Es decir, aquí reflexionando sobre esta iniciativa del Parlamento Europeo de equiparar al nazismo con el comunismo a lo interno del espacio europeo, prácticamente por extensión se legitimaría algún tipo de acciones o iniciativas en contra de países con un signo político hacia el marxismo, o que reivindica el socialismo, el comunismo. Por ende, entonces estarían creando las condiciones de que no haya una contradicción hacia ese tipo de
operativos en el ámbito diplomático o incluso también de perpetrar guerras sucias contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam y algunos otros países. La consecuencia ya lo hemos visto. Es decir, que no hay nada inocente tampoco en esta. No, por ejemplo, en estas BRICS, resoluciones. Venezuela no pudo entrar por la oposición de uno de estos tibios. Pero que resulta que supuestamente es comunista, es un extremista comunista en el caso de Lula, de acuerdo a esa visión también radical de una extrema derecha que pretende despachar como radicales aquellas expresiones no radicales justamente. Bueno, ellos siempre utilizan el chantaje, intentan cooptar lo que supuestamente son más manejables para ponerlo en contra de lo que no se arrodillan. Aquí estamos, digamos, a un día del nacimiento del Libertador. Entonces, ¿cuánto ha sido criminalizado en todo también tergiversado en la simbología más importante antiimperialista? Sí. Y hay noticias o situaciones que se nos escapan por la lectura también de los eventos de nuestra cotidianidad, pero también es importante verlo en el caso europeo. Y sobre estas iniciativas que tienden hacia la criminalización del comunismo y del pasado soviético de algunas naciones exsoviéticas. Mencionar los casos de los países del Báltico, Estonia, Lituania y Letonia, son una de las expresiones más anticomunistas y rusófobas del espacio europeo. Incluso, no sé si en los 3 países o en alguno de ellos, hay una prohibición taxativa de la no replicación de la simbología de la Unión Soviética. Incluso esta se llegó a expresar hace unos años con motivo de un evento deportivo, no sé si las Olimpiadas, en donde una de estas marcas deportivas, no sé si Adidas, había replicado una serie de indumentarias tipo vintage, retro, y había elaborado una producción, una línea sobre la vestimenta soviética, las CSCP, sus emblemas, y en Estonia las prohibieron, mandaron a recoger toda esa mercancía en contra del libre pensamiento, el comercio, las iniciativas privadas, mandaron a recogerlas y las declararon o reiteraron el carácter de criminalización de la simbología comunista de un país que fue parte del espacio de la Unión Soviética. Que no liberó del nazifascismo. Exacto, y prácticamente también en este contexto estarían legitimando todos estos esfuerzos de Ucrania, de Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, de derribar todos los monumentos en homenaje o tributo a la Unión Soviética. Todo. Incluso se ha llegado a la perversidad desde Ucrania de exhumar los cuerpos de los mártires soviéticos en Ucrania, antes territorio soviético, para usarlos como canje por rehenes, por militares heridos o vivos tomados en combate en Ucrania. Imagínense, exhumar los cadáveres de héroes soviéticos en el contexto del conflicto actual. Hasta allá llega el nivel de la perversidad de esta acción de criminalización de la Unión Soviética, de la rusofobia, y que está rayando prácticamente en una paranoia criminal. Pero también hay que repasar que esto no es gratuito, esto no es una acción espontánea, sino que es un régimen que reivindica a Stepan Bandera, que lo tiene como principal héroe de Ucrania, y que resulta que fue uno de los principales colaboracionistas de la ocupación nazi en la Unión Soviética. Y hay historiadores que incluso dicen que hasta los mismos nazis llegaron a escandalizarse, a ruborizarse por la magnitud de la crueldad expresada por los afiliados al nazismo en Ucrania, que prácticamente empalidecían ante la crueldad que estas personas o estos nazis ucranianos expresaron durante la ocupación soviética. Así que son aspectos que creo que hay que tener en cuenta a la hora de revisar y comprender la actitud actual de la dirigencia ucraniana que reivindica ese pasado. Sí, hay jefes mujeres de la comunidad europea, de las instituciones europeas, que, digamos, impulsan a que se destruya la estatua, toda la simbología del comunismo. En Italia se llegó hasta prohibir piezas de teatro que tiene que ver con la grande cultura rusa, escritores, digamos. Hay un director de música rusa que creo que en estos días le prohibieron la presentación. Sí, absolutamente. Y sobre todo lo que es grotesco es que no solamente no se prohíbe la simbología nazi,
que está difundiéndose entre los jóvenes. Hay manifestaciones muy fuertes que se ve militarizadas de esta gente, que ellos de un lado minimizan, dicen no, porque esto es otra cosa que hicieron con los nazis para favorizarlo, pero del otro lado sirve para extender la criminalización a los países que están del lado de Rusia, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Esto es digamos, una cosa que se ve de una manera descarada, porque la extrema derecha, pidiendo aún más sanciones, aún más intervenciones, utiliza esto. Dice que aquí en Venezuela se construyen los drones rusos o los drones iraníes, claro, que son, digamos, porque piden que se ponga en marcha la misma tremenda mascarada. Nosotros, no sé si usted... Uno cree que son excentricidades, pero nada. En realidad son estrategias para buscar impulsar acciones de agresión en contra de nuestro país. Para banalizar cuando esta agresión viene. Nosotros tenemos un programa, no sé si usted lo ha visto, que hacemos con Carlos Aznares, que lo llamamos Abre Brecha Venezuela, porque Venezuela es un paradigma, donde yo tengo la tarea de retomar la propuesta que hizo el capitán Diosdado de dar un premio de estupidez a esta oposición. Entonces retomo todas las cosas que ellos dicen, lo proponemos a los huéspedes para que lo discutan. Hay algunas que son de verdad pero son peligrosas, claro, grotescas pero peligrosas. Por eso. Bien, son las 2:44, ya 45 de la tarde. Estamos con Geraldine Colotti, periodista y escritora italiana, con quien estamos revisando su perspectiva, su opinión, su experiencia sobre la cotidianidad en Europa y también sobre estas iniciativas que desde la élite de la eurozona se están direccionando hacia la criminalización del comunismo, la criminalización de las expresiones políticas en favor de la reivindicación de las causas populares. Esto como forma de ir arrinconando la protesta y también salvaguardar las condiciones excluyentes que preservan el dominio de la élite. Pero también nuestra invitada, como lo he dicho, es escritora y periodista y tiene 2 publicaciones que presentó recientemente. Una de ellas es La cura y el machete, 100 años de Frantz Fanon y de Malcolm X. Hay dos personas más que intervienen en esta publicación, entiendo, ¿no? Coméntanos un poco sobre este libro y cuándo lo presentaste. Sí, estos son 2... Para transmisión en streaming lo voy a poner así, mientras. Son 2 libros editados por Tinta, Papel y Vida, que es una editorial que este año cumple 40 años en Venezuela, que tiene también una actividad con los niños, con los jóvenes, se trabaja con la misión Venezuela Jóvenes, y está en pleno en el plan de impulso a la lectura, de promoción a la lectura que el presidente Maduro lanzó en la Filben. Este libro es extremadamente actual porque el mensaje del psiquiatra Frantz Fanon, gran revolucionario anticolonial martiniquense, que luchó con la revolución, con los revolucionarios argelinos, que han sido oprimidos de una manera salvaje, torturados por Francia. Ahorita la Francia demócrata hace lo mismo, enviando armas a la Francia demócrata, entre comillas, donde la extrema derecha es muy fuerte, cada vez más fuerte. Es una de las expresiones que, si bien nació en el Caribe, son uno de los ídolos, de los próceres del panafricanismo, de la descolonización en África. Sí, ¿cuáles son las expresiones así más resaltantes de su pensamiento y que lo hacen vigente para el proceso actual de descolonización, segunda descolonización de África, destacando el caso de los países del Sahel? Sí, esto por eso digo que es extremadamente actual. Él ha tenido, que se conocen más, 2 publicaciones que eran también siempre referencia por el comandante Chávez. Uno es Los Condenados de la Tierra, y aquí en Venezuela los condenados de la tierra están gobernando de alguna manera, ¿no? Y el otro, Piel Negra, Máscara Blanca, que nos indica lo que hoy podemos hablar, definir con los mecanismos de la guerra, de la guerra cognitiva, que nos impone los modelos de los colonizadores
y que hacen que los colonizados tienen que identificarse con ellos, sintiéndose, reprimiendo lo último de la cadena cuando son los penúltimos, ¿no? Y sin ver que al contrario se tiene que desarrollar para construir un nuevo humanismo, como se está haciendo en Venezuela. Se tiene que luchar, y ahí hablamos de Europa, contra los muros que impiden que la humanidad se pueda desarrollar con su máxima expresión de bienestar en una paz, pero con justicia social. De ese tema ha hablado compañero de Malí hoy en el encuentro para hacer humana la humanidad que se organizó el Instituto Simón Bolívar con nuestra camarada Blanca Icaut y su equipo, que ha sido extremadamente interesante. Su discurso es muy claro. Lo que está pasando en el Sahel es un renacimiento de las ideas de Frantz Fanon, de las ideas de Malcolm X, y esto gracias a todo el trabajo que en esos años se hizo en Cuba, se hizo en Venezuela, se hizo en la revolución sandinista que acaba de cumplir 46 años. Exactamente, pero que se hizo también con la presencia de Rusia en África, que tiene otra visión diferente, obviamente, de lo que ha sido la explotación capitalista, el neocolonialismo que Europa quiso imponer. En el Sahel se expulsaron los franceses y hay de nuevo una puesta en marcha del anticolonialismo de Fanon. Sí, ese proceso en Burkina Faso, en Mali, en Chad, en Níger y Senegal, el último país con una base militar francesa, los terminaron ya de sacar, de más de 60 años de presencia militar francesa en esta zona, que seguían considerando como una zona exclusiva de su influencia, no solo política y militar, sino incluso también hasta económica. Hay un tema interesante como una moneda que llamaban el franc CAF, Francafrique, que bueno, prácticamente un método de disciplinamiento, sugestión o control económico por parte de Francia hacia estos países del anterior espacio francés en África. ¿Y sabe cuál es la cosa? Perdóname que te interrumpo, más importante. Es que el pensamiento que ha expresado, que sigue expresando Nicolás Maduro, con el análisis geopolítica de qué tipo de guerra estamos enfrentando, que es una guerra que ya está, solamente es una guerra, como decía el Papa de antes, ¿no?, en pedazos, pero está en varios frentes que se tiene que bloquear, por lo menos empezando por algunos frentes. El Oriente Medio es uno de esos, ¿no? Lo que es importante es la conciencia que tienen los pueblos que están de nuevo en rebeldía, los jóvenes, las jóvenes generaciones en el sur global de esos temas. Hoy se discutió de eso, pero viniendo en Venezuela uno se le abre el corazón, porque se ve que no solamente Fanon no ha muerto, Malcolm X no ha muerto, pero tampoco ha muerto la idea del siglo pasado que nosotros hemos intentado imponer también. Preservar, y hay que preservar la memoria histórica y los referentes históricos como Fanon y Malcolm X. Nos quedan ya 3 minutos, pero bueno, no podemos irnos sin hablar de esta segunda publicación, El espacio de los dinosaurios. Lo voy a poner aquí también para la cámara mientras Geraldine nos explica de qué va este libro. Sí, muy rápidamente. Es una novela negra con tinta, digamos, de realismo mágico, de alguna manera, que siempre pone en la mesa, como es mi costumbre, el tema de la memoria removida, de la memoria insurgente del siglo pasado, removida en mi país, diabolizada, y por eso que los jóvenes no tienen, digamos, acceso al necesario coraje, conciencia para hacernos un nuevo futuro, un nuevo presente, una nueva rebeldía. Y por lo contrario lo que pasó en Venezuela con el comandante. Estamos el 27 hay elecciones, pero el 27 es su nacimiento. Va sobre la masacre de Cantaura, ¿no? Sí, masacre de Cantaura. Me llama la atención el detalle de la medallita con José Gregorio Hernández. ¿Hay alguna mención a Sí, porque el centro, el centro de la solución de la novela negra es también la figura de José Gregorio Hernández, que llega en Italia mediante un grupo de exguerrilleros. ¿Qué es la novela negra? Para que diga, bueno, ¿por qué menciona que esto es novela negra? ¿Cuál es ese formato, de estilo? Sí, novela negra, algo que tiene un enigma, ¿no? Okay. Un conflicto en el centro que después
los lectores van descubriendo de qué se trata cuando al inicio empieza, por ejemplo, con un homicidio, con una llamada que un cura que viene de un pueblito donde nací yo, está yendo a otro pueblito porque era un cura de alguna manera muy progresista, que estaba del lado de los pobres, lo expulsaron, lo están mandando en otros lugares. Lo llaman diciendo que hay uno que se muere y que quiere ver a él. Él dice, ¿por qué? Porque a mí, entonces desde ahí se desarrolla todo el enigma que tiene. Esto en particular interesante. La otra novela que yo siempre me gusta utilizar esta forma, ¿no? de narrativa, El secreto, tenía los poemas de Brecht, Bertolt Brecht, que invitaban a los lectores a descubrir el enigma. Esta vez es la música del Radiohead, pero cuando yo escribí esta novela, todavía no había pasado el genocidio en Palestina. Y después yo descubrí que este grupo se había negado el llamamiento que le hicieron las organizaciones pro-Palestina de no ir a hacer concierto por el ocupante. Ellos fueron. Entonces yo pongo una nota que explica cómo evitar la trampa de este tipo de gente que cuando se tiene que posicionarse no se posiciona. Bien, era el testimonio de Geraldine Colotti, periodista y también escritora italiana, quien nos estaba ya en esta última parte comentando, dando detalles de estas dos publicaciones, La cura y el machete, 100 años de Frantz Fanon y de Malcolm X, y la novela El espacio de los dinosaurios, del estilo novela negra. La primera vez que yo revisé un poco sobre el formato, sobre el estilo, creo que Paul Auster norteamericano, sí, hay mucho. Uno de los figuras más sobresalientes, entiendo yo, de este estilo, que siempre combina lo policíaco, la investigación, un crimen. Cuando lo describiste... Paco Ignacio Tabo II utiliza mucho esta fórmula. También. Bueno, ya son las 2:55 de la tarde, corresponde ya cerrar este espacio, esta interesante entrevista y conversación con Geraldine Colotti, invitada nuevamente cuando quieras, para seguir ampliando estos temas de la actualidad en Europa, de la vida cotidiana, y también tu perspectiva sobre los temas de la actualidad global siempre pertinentes. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Lenín Dávila, la dirección de programación Carlos Chávez. En la producción del espacio tenemos en la cabina a Ricardo Miranda, y en la dirección del streaming, David Navas, ya te iba a decir Mena, por eso que me quedé así, no, se me fue, lo dije bien al comienzo y se me iba a colar otro apellido. Señor Navas, muchísimas gracias por la conducción también del streaming. Nos puede también sintonizar en el resto del país, no solo en Caracas, sino en Táchira, en el sur del lago, en Aragua, en Anzoátegui, Maturín, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, Nueva Esparta y también en Carabobo. Puede seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales, @circuitovn radio en Instagram, en YouTube, en X, Telegram, Twitch, Facebook y en nuestro portal web. Muchísimas gracias, sigan en sintonía del Circuito VN Radio, la verdad de Venezuela. Un saludo a Venezuela News. Igualmente.